Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de nuestros antepasados de allá, es decir, los españoles del siglo XV. ¿Qué tipo de personajes eran? ¿Cómo estaba España en ese momento? ¿Cómo eran las personas que hicieron la travesía del Atlántico hasta lo que hoy es América? Veamos. A diferencia de casi todas las demás naciones americanas, desde el Canadá hasta la Argentina, los colombianos no tenemos una multiplicidad de antepasados, sino solo dos ramas, los españoles y los indios. Y algo más tardía, la de los negros, que fueron traídos como esclavos. Durante la conquista y la colonia, la corona española no permitía que vinieran aquí sino los castellanos. Incluso los súbditos de Aragón eran considerados extranjeros. Y después, en la República, los gobiernos usualmente dominados por los sectores reaccionarios y por la Iglesia se opusieron siempre al contagio de ideas modernas, o sea, dañinas, que pudieran traer la inmigración de gentes de otros países, incluida la propia España. Así que, con excepción de unos cuantos aventureros, italianos o refugiados judíos y un puñado de convictos franceses escapados de la prisión de Cayena, en la Guayana, solo llegaron aquí a principios del siglo XX casi subrepticiamente los llamados turcos. Y decimos que subrepticiamente porque viajaban con pasaporte del Imperio Otomano. Estos turcos fueron unos pocos millares de libaneses, sirios y palestinos, pero cuidadosamente seleccionados porque tenían que ser de religión cristiana. ¿Sabían que de las tres carabelas famosas solo una lo era? Sí, señores, la Niña. Porque la Pinta y la Santa María eran naves de otra clase. En todo caso, en estas tres naves venían marinos andaluces, carpinteros navales, un médico. En viajes posteriores vendrían más españoles, incluso algún italiano o portugués, sin contar al propio almirante, que ya habíamos dicho en otro video, era como se autodenominaba Cristóbal Colón. Eran soldados sin empleo tras el fin de la Reconquista contra los moros, veteranos de las guerras aragonesas de Italia, convictos de Castilla, pequeños comerciantes, artesanos, segundones arruinados de casas nobles, pícaros, escribanos, estudiantes. Viajaban también mujeres, aunque no muchas, y funcionarios de la corona, eso sí bastantes. Ya en los tiempos de los reyes católicos, la burocracia hispánica era la más numerosa, enredada y enredadora del mundo, y estaba entregada a un crecimiento constante y canceroso, que se iba a volver delirante bajo su bisnieto Felipe II, primer funcionario del reino, y sería heredada y reproducida con entusiasmo en las colonias americanas. Llama la atención que en ese siglo XV tan abrumadoramente analfabeta, el número de futuros escritores y poetas que viajaron desde España a las Indias. Ninguna empresa guerrera y colonizadora de la historia ha sido registrada y narrada por tal número de escritores participantes en ella, y de tan alta calidad literaria. Los cronistas de Indias, que antes habían sido sus descubridores y conquistadores, como Cristóbal Colón y su hijo Hernando, Hernán Cortés, Jiménez de Quesada, Fernández de Oviedo. Poetas como Alonso de Ercilla, el de la epopeya de la Araucana, y ya, de vuelo menor, Juan de Castellanos, el de las elegías de varones ilustres de Indias. Curas como Fray Bernardino de Sagún o Fray Pedro Simón. Y aún más llama la atención también que muchas veces esos cronistas escribían para contradecirse unos a otros. Así, el soldado Bernal Díaz escribió su verdadera historia de la conquista de Nueva España para corregir las cartas de relación de Cortés, que había sido su capitán, y Fray Bartolomé de las Casas su brevísima relación de la destrucción de las Indias para refutar a todos sus predecesores. Ahora sí, empezaron a llegar a América curas y frailes a montones, como Sagún, Simón y las Casas. En la España de los siglos XV y XVI, descontados los siervos de la gleba, un quinto de la población adulta estaba constituido por religiosos, sacerdotes seculares, monjes regulares, de las grandes órdenes más o menos mendicantes, frailes sueltos, monjes y monjas de clausura. La iglesia española no solo era muy rica y la primera terrateniente del país, sino bastante independiente del papado de Roma, y en cambio muy sometida a la corona.
gracias a las bulas concedidas a los reyes y sobre todo a través de la Inquisición. ¿Y qué fue esta famosísima Inquisición? Pues un tribunal eclesiástico en teoría, y en teoría consagrado únicamente a investigar los pecados, que no existiendo la libertad de cultos eran automáticamente también delitos de herejía o de reincidencia en una falsa religión, islam o judaísmo o brujería. Aunque en España no fueron muchos los casos de brujería y otros tratos con el demonio perseguidos por los inquisidores, porque, como lo explicó alguien, el diablo no se fiaba de los españoles. Pero la Inquisición era manejada directamente por la monarquía, que la utilizaba para el control político y social de todos sus súbditos, herejes o buenos cristianos, nobles o plebeyos. Sus métodos crueles, la tortura y secretos, el encierro de los sospechosos, incomunicados y la delación anónima, pagada con los bienes del denunciado, la convertían en una eficaz policía política, y sus castigos severísimos y de tinte espectacular, como la quema en la hoguera o la humillación pública de los condenados, le daban un prestigio ejemplarizante, muy útil para sus reales patrones. En una sociedad casi sin espectáculos ni diversiones públicas, salvo las misas y las procesiones, los solemnes y espléndidos autos de fe organizados por la Inquisición para la confesión y apuración de los pecados, ante el pueblo congregado en el atrio de una catedral, se convertían en verdaderas y casi únicas celebraciones de espectáculo, con la única competencia de las corridas de toros. La religión católica, única aceptada por el Estado como verdadera, iba a servir de cemento para la unidad de una España en la que convivían cada vez menos armoniosamente cristianos, mahometanos, judíos y conversos. Mejor dicho, ya fueran sacerdotes, funcionarios o soldados artesanos o hijos de comerciantes quienes viajaban a las Indias, provenían en su mayoría de la pequeña burguesía urbana con algunos medios de fortuna. No hay que olvidar que tenían que pagarse el viaje. La colonización española fue una empresa privada. Eso explica en parte la necesidad que tenían los colonos en el Nuevo Mundo de obligar a trabajar a los indígenas, tanto para labrar los campos como para explotar las minas. No habían llevado siervos como los que había en España, ni esclavos moros ganados en la guerra, y ellos mismos sabían pelear, pero no sabían trabajar. Una trascendental diferencia con los que serían más tarde los colonos de las posesiones inglesas en América del Norte. Aunque, según Acemoglu y Robinson, no fue esta la única ni la principal diferencia entre la colonización inglesa y la española. Más bien, fue lo organizado y numeroso de los pueblos al sur de América y la abundancia de recursos lo que incentivó un enfoque extractivo allí, mientras que en el norte las tribus de aborígenes estaban dispersas y fue difícil la cooperación con los ingleses, por lo que estos tuvieron a regañadientes que pedir que en los viajes siguientes, al inicial, mandaran de Inglaterra agricultores, carpinteros y otros artesanos para extraer ellos mismos los recursos. En realidad, los ingleses hubieran preferido la ya famosa estrategia española de matar al cacique y someter las organizadas tribus para extraer rápidamente la riqueza. Así buscaron mano de obra sierva en los indios de la conquista, como lo habían hecho durante siglos en los moros de la reconquista española. También en ese sentido, la una siguió a la otra como su prolongación natural. Y la corona, que cobraba impuestos, como por ejemplo el quinto real, que era la quinta parte de todas las riquezas descubiertas, no correspondía financiando las expediciones. Solo proporcionaba a cambio protección contra la intromisión de otras potencias europeas, una protección cada día más precaria, y derechos jurídicos de población y de conquista. En primer lugar, los de posesión sobre el Nuevo Mundo que otorgó el Papa en su bula Inter Caetera, es decir, entre otras cosas, a los monarcas españoles. Y las leyes para las reparticiones de tierras y de indios, para la fundación de ciudades y la organización institucional en torno a los cargos nombrados desde España, gobernadores, oidores, visitadores, y también curas doctrineros y obispos. En suma, la corona solo proveía, o al menos prometía, la ley y el orden.
El orden ya absolutista y regio, antifeudal, que estaban instaurando en la península los reyes católicos. De acuerdo con las leyes dictadas por la corona, solamente podían viajar a América los súbditos castellanos. Ni siquiera los aragoneses. Y también los portugueses a las posesiones del imperio en las costas del Brasil, de acuerdo con la línea arbitraria trazada con el dedo de arriba a abajo en el mapa por el Papa Alejandro VI Borgia, un Borja español, dividiendo entre España y Portugal las nuevas tierras descubiertas. Una línea escandalosamente injusta, no solo con los indios americanos, por supuesto, sino con los demás reinos de Europa, excluidos caprichosamente del reparto. Años más tarde, indignado pediría al rey de Francia que le mostraran en dónde había dispuesto Adán en su testamento tan inicua distribución de su herencia. Solo estaban autorizados para ir a las Indias a conquistar o a poblar castellanos que pudieran probar su, entre comillas, limpieza de sangre. Solo cristianos viejos, ni judíos ni mahometanos, aunque el propio Colón era tal vez judeoconverso. Y luego vendrían otros que también lo eran, como por ejemplo el conquistador del nuevo reino de Granada, Gonzalo Jiménez de Quesada. Eso era incontrolable. Al fin y al cabo, sobre un total de unos 5 millones de habitantes, la población de España contaba 300.000 judíos, expulsados en 1492, el mismo año del descubrimiento, y 800.000 conversos, una quinta parte de los españoles. En cuanto a los moros, que se quedaron tras la conquista cristiana de su último reducto de Granada, también en 1492 eran medio millón, pero aplicar con rigurosidad las leyes de limpieza de sangre era imposible. Y además, las leyes eran laxas. Y además, había muchos juristas, duchos en interpretarlas. Por eso aquí vinieron todos. La limpieza de sangre tenía que ver con la religión, no con la raza. Ya los españoles de esas auroras del Renacimiento constituían tal vez la raza más mezclada de las que habitaban Europa. Un entrevero de todas las etnias indoeuropeas llegadas en el curso de 2 o 3 milenios, íberos y celtas más o menos autóctonos, los misteriosos vascos, tartesios de Andalucía, griegos y fenicios venidos pacíficamente por el mar en el siglo V a.C., cartagineses del África y romanos de Italia en el siglo III, en plan de guerra y conquista. Judíos, según sus propias cuentas, desde la primera diáspora causada por la destrucción del primer templo de Salomón en Jerusalén por el babilonio Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. Invasores visigodos y de otros pueblos bárbaros salidos de Alemania, como los suevos y los vándalos, y aún de más lejos, como los álamos del remoto Irán en el siglo V después de Cristo, y árabes a partir del siglo VIII en sucesivas oleadas, árabes de Arabia, sirios, bereberes del norte de África, almoravides, almohades, benimerineses. Y finalmente, por millares, los peregrinos pacíficos de Compostela, franceses sobre todo, que fundaban barrios y ciudades, además de monasterios cistercienses a lo largo del camino de Santiago cuando volvían de venerar la tumba del apóstol. Esa España diversa, no amalgamada todavía, pero sí superficialmente unificada por la religión y la política, es decir, por los reyes y los curas. Era probablemente bajo su doble corona de Castilla y Aragón el estado más poderoso de Europa. Aún antes de que le cayeran en suerte el Nuevo Mundo y sus riquezas, una lotería que, paradójicamente, iba a ser una de las causas de su decadencia. Apenas un siglo más tarde ya se lamentaba el poeta Francisco de Quevedo y maldecía el oro americano, comillas. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Poderoso caballero es don dinero. Tras 8 siglos de lucha contra los moros y de los reinos cristianos entre sí, a la corona de Isabel de Castilla le había llegado por conquista o por alianzas dinásticas la mitad de los reinos españoles, Castilla, León, Asturias y Galicia, el País Vasco, Extremadura y toda la ancha Andalucía,
tras la conquista del reino nazarí de Granada, y las Islas Canarias en medio del Atlántico. El Aragón de su marido no solo incluía a Cataluña y a Valencia, con lo cual entre los dos monarcas completaban su dominio sobre toda la península ibérica, con excepción de Portugal al oeste y de Navarra al norte, que no tardaría en caer bajo Fernando, sino que se extendía a un buen pedazo de Francia, el Rosellón y la Provenza, y a buena parte de las islas del Mediterráneo, las Baleares, Cerdeña, Media Córcega y Sicilia, incluido el reino de Nápoles, que comprendía la mitad sur de Italia. Y, al menos en teoría, sus posesiones llegaban hasta Atenas, en el Mediterráneo oriental. Por añadidura, el papa era suyo, el ya mencionado Alejandro VI Borgia, un Borja valenciano con quien se intercambiaba favores y regalos. España era entonces, étnicamente hablando, lo que allá llaman culinariamente un puchero. Una olla podrida, un revoltijo de todo lo que hay, que al ser trasladado a América y mezclado con las variadas razas locales pasó a ser, digamos, un sancocho. Pocos años más tarde, y en parte para suplir la diezmada mano de obra servil de los indios, serían traídos además en gran número negros del África para añadirlos al batiburrillo. La burocracia colonial intentó poner orden mediante una clasificación exhaustiva, de cruces y matices: español, criollo, indio, negro, mestizo, mulato, sambo, cuarterón, salto atrás, albarazado, tente en el aire, docena y media de escalones de un sistema jerarquizado de castas. La realidad pronto mostró que esa tarea era ímproba. 300 años más tarde, durante las guerras de independencia de España, ya solo se distinguían los blancos, españoles o criollos, y los pardos, que eran la inmensa mayoría, y casi no quedaban indios. Y otro siglo después, el filósofo José de Vasconcelos inventaría la tesis de la, comillas, raza cósmica, la que hay hoy en América Latina, cada día más obesa y dedicada a aprender a hablar inglés. Bueno, amigos, amigas, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Hasta pronto.